Marcelo Irace dice que le gustaría intervenir. Sí, Marcelo, Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿qué tal? Yo hice una lectura nada más del texto, creo que habilita múltiples lecturas y la hice en relación a mis propias investigaciones, a mis propios trabajos que estoy haciendo en artes escénicas. Y Ajá, pensaba en una de las temáticas que aborda en ese libro con mucha profundidad es la ingeniería social, cómo ciertas políticas urbanas, ciertas políticas que están relacionadas con discursos políticos, eh, construyen espacios que tienden a ser agresivos. Esos mismos espacios externos moldean los espacios más íntimos, los cuartos, haciéndolos, aislándolos, separándolos por paredes y límites artificiales. Eh, Me parece que si las políticas del acontecimiento también a mí me interpela, como dice la compañera, porque me hace pensar qué tipo de políticas no solo involucren las artes, sino que involucren las ciencias, se tiene que plantear para que las personas puedan convivir eh, socialmente sin ese tipo de limitaciones que deforman los cuerpos o crean cuerpos funcionalistas. No sé si soy claro. bueno, pero se abre el debate, se abre la idea. Primero, les quiero consultar, porque estoy acá medio perdido estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve el gráfico que les puse? Ahora no. Se ve la compartida de pantalla, pero no se ve el gráfico. Antes se vio. A ver, esperen que estoy medio complicado acá. A ver un segundo. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bueno, disculpen, este es un gráfico medio complicado, pero ya lo vamos a simplificar. Primero, el tema del acontecimiento. Se habló de estructura, se habló de política. Me parece que el tema del acontecimiento, tomado por este autor, implica fundamentalmente lo nuevo, ¿no? Entonces ahí ya estamos generando un agenciamiento de una política diferente. Lo que pasa es que los conceptos engañan, los conceptos son difíciles, y este mismo autor también plantea, ¿no?, la cuestión del concepto y los binarios y todo esto, ¿no? Así que me parece que hay que tomarlo el concepto de acontecimiento y de política vinculado con el concepto de acontecimiento en forma más laxa, ¿no? Pero bueno, lo seguimos viendo, por supuesto, ¿no? Bien, casualmente, uno de los elementos que comienza a trabajar el autor, no sé si ven acá la flechita, es el concepto de totalidad. Fíjense cómo comienza el autor, ¿no? Trabajando el tema de totalidad, de esencia y de universales. Entonces, el acontecimiento casualmente va a contramano, a contracorriente de estas estructuras, ¿no? No sé si estamos ahí, si estamos de acuerdo ahí. Sí, yo estuve leyendo algo, buscando ahí una síntesis. Sí, ¿Se escucha? sí, sí. Y en realidad lo que encontré es una entrevista que le hacían. Y, y se hablaba mucho de cómo él se basaba, cómo él partía, digamos, como de Foucault, y cómo había un cambio de que ya no era una intervención sobre lo interno del sujeto, sino que aparecía como una intervención en el medio, donde el Claro, sujeto... claro. Y yo ya ahí me deliré, porque hay algo que ya... Voy a ver si lo digo, porque me parece que capaz que a alguien le puede interesar, pero... desde una concepción de alimentación macrobiótica, Sí, en realidad se considera que no importa mucho los virus, o sea,
Lo que importa es el medio, o sea, la sangre. ¿Cómo está tu sangre? Si tu sangre está ácida, van a prosperar todos los bichos. Y si tu sangre está alcalina, no, van a morir. Entonces hay alimentos como el azúcar, la leche, la carne que acidifican. Y Pasteur dijo, el virus no es nada, el medio es todo. Entonces a mí me hizo pensar todo eso y digo, es como que habría ahí una analogía. Porque aparentemente no hay relación. Como que esa estructura, hay como, en esa estructura hay como elementos, hay como aspectos que son más elementales, más básicos, ¿no? Y el medio toca todo, o sea, trastoca todo, incide. Bien, organicémonos un poquito. Bueno, lo que apareció, este elemento central en el autor, y central me parece a mí en las políticas contemporáneas, en las políticas críticas, me parece que es fundamental. Así que le vamos a dar una vuelta al concepto. A ver si, avisen si está este otro gráfico, ¿lo ven? Sí, se ve. Sí. Bueno, entonces pensemos aquí el concepto de acontecimiento, ¿no? Según este autor, ¿no? Entonces, tenemos por un lado que el autor plantea que la lógica del acontecimiento es crear lo nuevo. Fíjense que acá hay un elemento subversivo, ¿no? Donde subvierte el orden de lo normado. Entonces, y tenemos que es del orden de la excepción, ¿no? Acá yo particularmente lo asocio con la producción de Deleuze y Guattari, ¿no? Donde hablan de, bueno, la producción deseante, la producción del inconsciente, ¿no? Entonces, me parece que acá aparece el orden del acontecimiento. ¿Se entiende? Y habla de otro elemento que tenemos que en cuenta en este autor, que es la relación entre la virtualidad y lo actual. Es decir, en el orden de lo actual tenemos la composición de la estructura social y los modos de vida en el que estamos. La posibilidad de la virtualidad, ¿no? Es aquello otro que tiene posibilidad de emerger, que está como agazapado en la virtualidad. ¿Se entiende? Es decir, es el pasaje, en última instancia, el acontecimiento, podríamos decir, habría que ver, ¿no es cierto? Estamos tirando ideas. El acontecimiento sería entonces un pasaje de lo virtual a lo actual, ¿no? Comenten, participen. Claudio M. pidió la palabra. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? No, yo lo que quería comentar tenía que ver con que en realidad lo que son todos estos procesos tienen que ver con el acontecimiento, tiene que ver con todo lo opuesto al sustancialismo de alguna forma, ¿no? Entonces esto es lo que se experimenta en toda esta época con todos los filósofos que después se tiende a llamarlos posmodernistas o incluso hasta el estructuralismo final. Digamos que el tema es que, recogiendo la herencia nietzscheana, digamos, se basan en justamente el no sustancialismo, digamos, ¿no? Entonces, el acontecimiento es algo que eclosiona en determinados momentos por la coexistencia o por la confluencia de muchas acciones, muchas veces algunas hasta azar, digamos, ¿no? Por eso
Foucault, cuando habla del concepto de verdad, dice que no hay una verdad, sino que la verdad es la lucha por la verdad, ¿no? Creo que iba un poco en dirección a lo que decía la primera compañera, que hablaba de que ella veía como una cierta oposición conceptual entre lineamientos políticos que implicarían algo más, ¿cómo te podría decir? Más previsible o más, o con fundamentos o con permanencia, con cierta permanencia, y el acontecimiento que en algún punto sería como algo que iría en una dirección inversa, ¿no? Por eso quería comentar eso. Exacto, exacto. No sé si se entendió, pero una terraza, perdón. Gracias, Claudio. Estamos participando 40 personas, así que tratemos de dialogar y las participaciones que sean más bien cortitas, así podemos dar lugar a los que quieran expresarse, ¿no? Bueno, casualmente, este autor plantea, a ver, porque es complejo en algunos aspectos, ¿no? Pero hay una crítica con respecto al concepto de estructura, ¿no? Y el concepto de estructuralismo. Es más, este autor está más ligado a cierto pragmatismo, ¿no? Porque acá lo que está en juego es el concepto también de totalidad y de estructura. Entonces tenemos esencia, estructura, ¿no? Universales. ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que este autor se apoya un poco en el pragmatismo para decir, a ver, las relaciones, los elementos en juego están establecidos por un universal, es decir, están estructurados rígidamente, donde el elemento del conjunto o la estructura va a determinar los elementos componentes de la estructura. A ver si me siguen. Porque este es un punto importante, ¿no? Entonces, en el estructuralismo y en las concepciones del logocentrismo y toda esta historia de Occidente y todo esto, ¿no? Va marcando casualmente un orden jerárquico, logocéntrico, clasificatorio, ligado a las esencias, ya desde la filosofía, ¿no? Griega, etc. Entonces, lo que este autor plantea es que acá hay que subvertir de alguna forma esta determinación de la estructura y los elementos, porque asfixia y no da lugar a la aparición de lo nuevo. Si los elementos de la estructura solamente tienen la posibilidad dinámica que le da la propia estructura, entonces hay poca movilidad, hay más repetición de lo mismo, hay más repetición del orden estructural. Ahora dice, pero no es así. En realidad está condicionado, de alguna forma, por el orden impuesto. Lo que tenemos en realidad es una multiplicidad de elementos en juego. Las relaciones y los vínculos, estamos hablando de multiplicidades que desbordan el orden estructural y que los elementos en juego también pueden tener una independencia del orden estructural. Entonces aquí, en esta relación entre el todo y las partes, entre la estructura y los elementos, tenemos acá una dialéctica, tenemos una dinámica que o es del orden que nosotros nos mantenemos, es decir, en el orden estructural, o se puede plantear una política, porque esto marca una política, esto marca una dirección para pensar las subjetividades y para pensar la política, ¿no? Si nosotros consideramos que todo el orden estructural determina los elementos y los elementos tienen poca movilidad solamente, recuerden por ejemplo Deleuze y Guattari cuando critican al psicoanálisis en el orden del complejo de Edipo. Entonces, ¿qué es el complejo de Edipo? Es un orden estructural simbólico donde los elementos están estructurados entre sí y todo el flujo del inconsciente va a ser reducido al orden de la matriz representativa estructural, ¿no? Bueno, no sé cómo lo ven, pero me parece que es importante este punto.
Porque de aquí nacen ¿qué cosa? De aquí nace la estructura, de acá nacen los binarios, que venimos trabajándolo con varios autores. Recuerden que un binario es un orden de oposición, donde siempre hay un elemento que prevalece sobre el otro. Primero, la realidad se reduce al orden binario, y dentro de ese orden binario está hombre-mujer, ¿no? La prevalencia, la dominación del hombre sobre la mujer, o el hombre-naturaleza, la prevalencia del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, este es un elemento central e importante para tener en cuenta. ¿Hay alguien más que quiera participar? Así seguimos esto y lo tratamos de escular un poquito. Hace algunos minutos el señor Pablo José Castaneda escribió en el chat, Sí. es el cuestionamiento a la visión de la totalidad, universalidad y esencia. 3 minutos más tarde volvió a escribir el siguiente mensaje: distancia frente al historicismo y eternismo. Bien, entonces, al orden este que estamos hablando, del orden de pensar una política, ya no de la estructura, sino una política del acontecimiento, nos abre a un concepto que este autor trae, que es el orden de la invención, el orden de la creación, es decir, el orden de lo nuevo. El orden de la posibilidad, entonces. El orden de la posibilidad, ahí está. Ese es un significante fundamental, el orden de los posibles. Sabemos que en el sistema capitalista y en los modos de pensamiento que nosotros reproducimos, pensamos solamente que hay un orden de posibles, que es el orden que nos da el otro social. Y si ustedes ven la política neoliberal o las políticas implementadas desde el Estado, las instituciones y los partidos políticos, lo que te plantean es, bueno, tenemos que manejarnos según este orden de posibilidades. Lo demás es loco, es ¿no? Etcétera, ¿no? Es delirante, sí, etcétera, etcétera. Bien. Yo quería agregar una cosa. También me parece justamente como apartarse de todo lo que se ha dicho, no quiero ser reiterativa, pero del orden hegeliano, del espíritu absoluto, de una historia ya predeterminada, ¿no? Que es lo que corresponde justamente al sistema platónico de las esencias y de todo eso lo que están hablando, del desdoblamiento de lo binario, del mundo real, verdadero, y su oposición, como el mundo de las cosas y de los entes, y el sistema platónico que desarrolla y culmina con Hegel, ¿no? Ese sistema tan fuerte de Occidente. Nada más. Exacto. Descartes, también está Descartes, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos, porque esto marca también la constitución de la subjetividad, que no tenemos que perder la visión del concepto de subjetividad, ¿no? O de producción de subjetividad. Porque lo que está planteado acá no puede haber la producción de lo nuevo si seguimos con una subjetividad de lo viejo, si cargamos los condicionamientos de una subjetividad donde en realidad es un individuo, ¿no? Separado del mundo, donde está el sujeto-objeto, y acá volvemos de nuevo a todas estas concepciones que nos limitan. Vivimos pensando de esta forma, donde nosotros somos un sujeto autocentrado, ¿no? Y después están los objetos, ¿no? Y ahí van las calificaciones, ¿no? La prevalencia del concepto de ser, ¿no? Donde un sujeto, el verbo ser y un calificativo sobre el sujeto, ¿no? Y ahí estamos, dando vueltas en los conceptos. Y de la calificación vamos a llevar a las categorías, de las categorías a las esencias, y de las esencias a la jerarquización. Y ahí estamos. Bien. Y para pensar entonces la invención o lo creativo, tenemos por ejemplo el orden del arte, que es tan importante, ¿no? La producción artística ayuda a la política planteándole la posibilidad de que hay otra cosa, se puede movilizar, puede haber la aparición de un virtual
que se actualiza en una obra de arte, pero también se puede actualizar en una singularidad individual o colectiva, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver si puedo volver al esquema. Acá estamos. Bien. Entonces, fíjense en el orden de la invención, ¿no? La invención, primero, también me parece que es importante el concepto de subjetividad planteado por más que el imaginario nos plantee que la subjetividad somos un individuo cerrado, en realidad siempre somos un individuo, una subjetividad poblada, ¿no? Este autor casualmente dice, una cosa, un elemento es una sociedad en sí misma. Entonces, cada individuo, el imaginario que somos una cosa cerrada, una mónada cerrada, en realidad somos abiertos y poblados por lo propio social, ¿no? Entonces, a ver si no, perdón que voy a admitir, ahí está. Bueno, entonces, para seguir acá un poquito, entonces tenemos la invención, ¿no? ¿Qué es la invención? Casualmente lo que la compañera dijo, crear posibles que no están, ¿no? Es decir, posibles que están en latencia, posibles que están en la virtualidad. Y que va a determinar acá, como dice, es la condición de un valor, ¿no? Los posibles son los que van a generar la condición de un valor, que no es del orden de la esencia, sino ligada al acontecimiento, ¿no? Y una invención o una creación es una co-creación, una co-efectuación de una determinada situación política, creativa, lo que sea, ¿no? Y fíjense que esto es importante porque marca el orden de la temporalidad, ¿no? Acá estoy. En el tiempo cotidiano, en el tiempo socializado que vivimos, la invención o un acto político, como un acontecimiento político, Mayo francés, por ejemplo, del 68, plantea un fuera del tiempo, ¿no? Abre un tiempo del acontecimiento, es decir, un fuera del tiempo habitual, cotidiano, hay una ruptura, hay una discontinuidad en el tiempo cronológico y plantea un tiempo del acontecimiento, ¿no? Donde, por supuesto, las instituciones, etcétera, etcétera, van a tratar de conjurarlo, neutralizarlo, controlarlo, ¿no? Planteando siempre que hay un solo mundo posible, que es el mundo en el que en el cual estamos participando todos. Ese es el único mundo, no hay otra posibilidad que esa para la política oficial, ¿no? Bien, participe porque se me va a acabar la garganta y ya estamos 46 personas, así que vamos. A ver qué les pareció lo que han escuchado, tratemos después vamos a ir profundizando, pero a ver, abramos un poco el diálogo. El señor Nelson Gottlieb, ojalá lo haya pronunciado bien, planteó la siguiente pregunta en el chat. Sí. ¿No es una crítica a Hegel y la modernidad esta idea del acontecimiento? Sí, claro. Claro, como... Posteriormente... Sí. Sí. Continúo. Posteriormente, el señor Carlos Arturo preguntó: ¿la reunión se está grabando? Sí, se está grabando. Sí, se está grabando, sí. Vale. Señorita Rosalba, pues nos saluda a todos. Muy buenas noches. Acaba de ir otro mensaje, pero no me deja leer que ha entrado. Vale. Pablo José Castaneda coloca: total, los acontecimientos irrumpen y abren posibilidades. Se cuestionan los fines reconociendo que en el devenir genera con múltiples sentidos. Perfecto, es así, totalmente. Traten de pedir la palabra, no escriban tanto en el chat, dialoguemos. Si no, ahí está, María Inés pide la palabra. Hola, buenas noches. Nada, quería hacerte una consulta o al grupo. Entonces, los acontecimientos, como por el ejemplo que pusiste del mayo del 68, se trata de leer, no que abran a nuevas formas de
de creación o de cosas de lo posible, sino que el sistema los trata de leer en el encuadre de lo estructuralizado, de lo estructural que se maneja ahora. Exacto. Porque yo lo que entendí es que el acontecimiento viene a irrumpir la estructura y a generar algún tipo de movimiento. Sí, pero a ver, el devenir del acontecimiento, que es una irrupción, una discontinuidad, una aparición de algo en una superficie homogénea, aparece lo disímil, ¿no? Lo disruptivo. Entonces, en eso disruptivo que aparece, que se abre y se cierra, los tiempos no sabemos cuáles son. Entonces, el orden instituido, lo que va a tratar de hacer es neutralizarlo siempre con esa moral. Entonces, ante la moral del Estado, ante la moral de las instituciones, ante la moral de las significaciones generales impuestas, tenemos la ética del acontecimiento. Entonces, la moral dice, hay un solo mundo posible, adáptense a este mundo posible. Dejen de joder, dejen de irrumpir, dejen de escribir en las paredes de las instituciones o lo que sea, ¿no? Adáptense porque esta es la única posibilidad. Entonces, la irrupción del mayo francés dice, no, la ética lleva implícita, no, hay otras posibilidades, hay otras formas de vida, hay otras formas de hacer política. Y fíjense que este autor pone en la misma línea, con las diferencias por supuesto, pero pone la misma línea de los proyectos políticos esencialistas al capitalismo por un lado y al socialismo marxista por el otro, ¿no? Entonces, como dos modos de ver generales, totalitarios, diferentes por supuesto, esencialistas, y la filosofía del acontecimiento viene a plantear otra historia, otra forma, que es un poco la que se va abriendo paso en las manifestaciones de distintos lugares en los tiempos actuales, ¿no? El movimiento feminista, por ejemplo, viene marcando otras formas de hacer política, por ejemplo, digo. Bien. A ver, ¿quién pide la palabra, Luis? Pablo José es el siguiente que pidió la palabra. Sí, estoy tratando de escribir para poder ser más, como buscar la síntesis, porque a veces uno se puede perder en la palabra, pero me siento estimulado a hablar para plantear lo siguiente. A mí me parece que hay un elemento clave aquí, y es que el acontecimiento viene de fuera. El acontecimiento es externo a nosotros, a nuestras subjetividades, y nos impacta y genera en esas dinámicas muchas posibilidades, porque un poco lo que a mí me parece es que esta filosofía reconoce un poco el caos en que nos movemos. Todos nos movemos en un mundo caótico, en un mundo, no es un mundo ordenado, no es un mundo organizado, es un mundo que se va construyendo en esa dinámica, en ese devenir, por esos acontecimientos que irrumpen. Yo no sé si sea válido, Roberto, pero lo voy a plantear. Sí. Por ejemplo, los que nos estamos acostumbrando, nos estamos sintiendo la importancia de reunirnos, para nosotros esto es un acontecimiento que vino de fuera. Sí, yo lo encontré en un Facebook, afortunadamente, y las iniciativas que Roberto nos ha planteado. Y para mí, cada vez que nos encontramos, me siento estimulado a pensar, esto es un acontecimiento que me abre muchas posibilidades en la construcción de mi subjetividad, en ese proceso de transformación. Yo vengo del marxismo, obviamente, mi formación, pero siempre pensé, nunca me conformé con el marxismo cerrado, el marxismo profético, que estimula a pensar que todo está por crearse,
¿sí? Que sigue siendo válido, que tenemos que pensar en formas que nos permitan solucionar problemas de manera colectiva, de romper la cadena de la acumulación, pero no sobre una totalidad ya definida, sobre unas recetas ya construidas, sino sobre una capacidad de leer los acontecimientos e identificar esas líneas de fuga que me abren posibilidades que están por construirse y que se vienen construyendo. Pablo, lo interrumpo un segundo porque se me va a ir la idea, así dialogamos. Cuando usted habló de lo externo, que el acontecimiento viene de externo, del exterior, estoy de acuerdo con usted y no estoy de acuerdo con usted. Es decir, sí estoy de acuerdo con que hay una exterioridad, pero tomando en cuenta que esa exterioridad es externa por un lado, es decir, porque somos sujetos situados, entonces al ser sujetos situados estamos en un campo social, en un campo situacional, ¿no? Devenimos en situaciones. Bien, ahora, ojo, porque también las potencias de creación, las potencias deseantes, vienen también del sujeto, es decir, pero no del sujeto yoico, no del plano consciente, no del plano de la semántica cotidiana, de la construcción cotidiana de nuestro pensar. Viene desde otro lugar, por eso también es irruptivo. Y de ese punto de vista también viene de un exterior del propio interior. ¿Se entiende? Viene de un exterior del propio interior. Lacan, por ejemplo, en el psicoanálisis habla que me gusta ese significante o neologismo, él habla de una extimidad, es decir, un exterior interno. Y es un exterior que es más sujeto que el propio sujeto. ¿Se entiende? Porque ahí está la potencia latente, la potencia virtual de las subjetividades. Es que, Roberto, claro, esta corriente de pensamiento rompe el afuera y el adentro. Claro. Porque todo está en una permanente construcción. Ahí es subjetividades, no hay individualidades, ahí es singularidades. Y claro, nosotros somos también actores por decir algo, dentro del acontecimiento, y podemos contribuir y podemos abrir posibilidades y generar también con nuestro quehacer dinámico. Pablo, disculpe, ahí está esto de la banda de Moebius, ¿no? El exterior externo y el exterior interno nuestro están en permanente continuidad, ¿no? Es decir, casualmente lo yoico, lo imaginario, detiene esos procesos, ¿no? Obviamente que tiene que haber una diferencia estructural, obviamente, ¿no? Si no estaríamos dentro de la psicosis, ¿no? Delirante, pero sí hay una continuidad con la banda de Moebius que habíamos visto en algún momento, ¿no? Con Rolnik, que esto, ¿no? Esta continuidad, y esto es lo importante porque lo que hace nuestra propia subjetividad cotidianamente es cortar esa dinámica, ese continuo de los dos exteriores, mi exterior interno y el exterior externo. Bien. ¿Alguien más que se sume? ¿Hay alguien más? Armando va a hacer fue el siguiente que la... Sí, ¿qué tal? Yo creo que el autor tiene mucho que ver con la dialéctica y con Hegel, porque cuando habla del acontecimiento, el acontecimiento pues puede ser particular o puede ser general, porque ya ves que de lo particular a lo general estamos en esa interrelación. Luego entonces habla del acontecimiento como algo que va a marcar un cambio. Entonces hay una dialéctica ahí muy interesante, porque las leyes de la dialéctica nos hablan de los cambios cuantitativos y cualitativos. Por un lado, la negación de la negación y la lucha de contrarios. Entonces nosotros, bueno, al menos yo creo que el autor en el acontecimiento sintetiza todo lo que pudiera pasar, ¿no? Que además es puede ser hasta un devenir, porque el acontecimiento se va fraguando a través del tiempo. Yo me he dado cuenta que en diferentes países los acontecimientos
influyen obviamente de lo exterior a lo interior, pero siempre estamos en una interrelación constante del ser humano. Entonces las subjetividades que nosotros vamos teniendo todos los días nos van marcando para llegar a algún acontecimiento, ya sea de conciencia de clase, ya sea de querer transformar una comunidad, de querer cambiar un gobierno por otro. Y obviamente que... Lo interrumpo un segundo. El concepto de clase, casualmente, hay que repensarlo, ¿no? No es que la lucha de clase no exista. Lo que pasa que volvemos al mismo problema de tratar de encerrar la realidad en general y la realidad política, encerrarla en el binarismo de la lucha de clase. ¿Se entiende? Entonces, queda la realidad, queda como acogotada ahí en el concepto de clase, cuando en realidad las luchas políticas desbordan la categoría de clase, ¿no? En ese sentido parece que como que hay que repensar la categoría de clase. Sí, perfecto. Pero a lo que yo voy, al punto más importante es que para mí sí es hegeliano el discurso, porque sí maneja la dialéctica y al final del día cualquier tipo de acontecimiento, ya sea en un sistema social determinado, de todas maneras los cambios están ahí todo el tiempo, ¿no? Ese era lo que quería comentar. Perfecto. Gracias, Armando. ¿Alguien más para hablar? Por el chat, la siguiente que escribió fue María Marta Sal, dijo que se cortó un poco. Lo dijo mientras hablaba Pablo José, pues no hay mucho más que añadir aquí. Luego Rosalba Sánchez dijo, estaba pensando en la banda de Moebius. Luego Marisa Evalina escribió, yo cuando lo leí interpreté que la y el sismo, una virtualidad que se convierte en acontecimiento, que hace que emerja lo posible. Bueno. Por último, el señor Andrés Carvajal pidió la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Quería simplemente, como pues han venido hablando acerca del desarrollo que genera la Zarato, pues yo creo que a través de lo que alcancé a leer, porque realmente no alcancé a terminar el texto, pero sí lo escuché en varias entrevistas donde él habla y sintetiza más o menos la obra de lo que él ha venido desarrollando. Creo que lo que trata de hacer es colocar como, yo creo que la determinación de la palabra frontera para mí que hay como muy evidente y se hace muy llamativo, en el término de que desde la antigüedad siempre se nos ha colocado la frontera de esa hasta cierto punto. Por ejemplo, en la lucha de clases es determinación económica y política, y de ahí se queda, en el término ideológico, y ahí se queda. Entonces yo creo que la Zarato lo que de alguna manera trata de vislumbrar a través de lo que escribe en el acontecimiento es como esa frontera que antes teníamos, ¿no? Esa frontera que estaba establecida, digamos, con un pensamiento binario, pero también un pensamiento, no sé cómo decirlo, de pronto un poco deóntico, tal vez un poco paradigmático, ¿sí? Donde, por ejemplo, la palabra universal, ahorita lo mencionaba Roberto, y esa palabra pues se nos quedaba en la cabeza y veo que sigue trabajando en nuestra subjetividad, simplemente con el decir que ya somos universales. Entonces ahí ya podríamos decir que de alguna manera solamente se está viendo una de las múltiples que se pueden ramificar dentro de los otros universos, porque nosotros no somos solo un universo, sino somos múltiples universos. Y pues ahorita Roberto mencionaba acerca del afuera adentro, o sea, esa subjetividad, esa intersubjetividad, ¿sí? Que está fragmentada dentro del mismo, la subjetividad interna, que es la frontera que nos lleva de pronto a llevar posibilidad, por ejemplo, de la potencia, y reducirla en una potencia que se queda determinada por, digamos, la razón, que la razón, digamos, ha sido trabajada por Occidente durante mucho tiempo. Entonces esa razón se queda ahí, pero la potencia que está dentro, esa potencia que lleva más allá, que rompe y irrumpe con esa razón,
claustrada, de pronto ramificada en un pensamiento determinado, que es el de Occidente, pues de alguna manera las ratas lo que hacen el acontecimiento es como generar una nueva posibilidad de lectura, una nueva posibilidad de apertura a lo que viene después, que es precisamente lo que se da en la cotidianidad con los... Sí. Me quedo ahí con el tema de potencia, porque fíjense en el gráfico, para hacerlo más dialéctico, ¿no? Fíjense que en el gráfico, acá, porque la potencia son casualmente la posibilidad de la virtualidad, la potencia como aquella potencia virtual, ¿no? Que puede irrumpir o que puede generar a partir de la producción deseante. Fíjense qué interesante, porque este autor habla de esto, ¿no? De las fuerzas que prevalecen en la coproducción y en la colaboración, porque digamos, al no ser sujetos individuales y al trabajar como una co-creación y co-efectuación junto con otros en los colectivos, lo que el sistema capitalista, al tratar de hegemonizar, por un lado suturar, por un lado controlar y neutralizar la producción deseante como esta potencialidad virtual, pero también tiene otro juego y que lo hace a partir de las empresas, ¿no? Que es redireccionar esas potencias creativas de los sujetos, de hacerla pasar por la propia producción de la empresa. A ver, no sé si soy claro. Acá hay una inversión casualmente de la expresividad. El autor habla de la máquina de expresión, ¿no? Es decir, lo que la empresa hace es primero impedir todo movimiento de producción de la multiplicidad como elemento subversivo, ¿no? Pero sí explota esa posibilidad creativa para que los equipos, ¿no? Esto que generalmente se hace, ¿no? Esta gente que permite cómo trabajar en equipo, cómo producir colectivamente, ¿no? Entonces hay una redireccionalidad de esa potencia creativa y esa potencia de trabajar junto con otros, esa coproducción, si usted quiere, pero reducida al marco exclusivamente institucional. ¿Se entiende? No sé si puedo con eso dar consistencia a esto de las fuerzas imperantes, de las potencialidades que tienen todas las subjetividades, tanto singulares como colectivas, que son primero taponadas, controladas e inhibidas, pero por otro lado el propio capitalismo, que habla de grandes multiplicidades, pero lo hace reducidas al campo del consumo. Y la institucionalidad, por ejemplo una empresa, explota la creación y la producción de los equipos, pero focalizadas para los propios objetivos de la empresa. No los objetivos del colectivo, no los objetivos políticos del colectivo social o de la producción subjetiva, sino en el orden de la focalización en el trabajo para la empresa. Es decir, explotan en una especie de extractivismo la propia producción de los equipos en la empresa, sobre todo estas nuevas vanguardias empresariales, ¿no? Donde todo es gestión. Entonces, está en el orden de la gestión, pero en el orden de la gestión reducida al campo de la producción empresarial o al campo del desarrollo de las individualidades subjetivas. No sé ¿qué les parece? Esta extracción del poder productivo de las subjetividades. Perdón, yo quería volver atrás. A ver. Perdón, porque en dos expositores apareció la idea de lucha de clases, la idea de conflicto. Y
Bueno, hay algunos autores, obviamente a mediados del siglo XIX se caracterizaba esto por la propiedad, no propiedad de los medios de producción, pero en el siglo XXI hay aportes como el de Mackenzie Ward, que se plantea que hay como una lucha de clases que se da en el lugar más dinámico de la economía capitalista, que sería entre hackers y vectoralistas. Entonces plantea que, o vectorialistas, estos dos sectores serían los que disputan esa parte más jugosa del capitalismo en este momento. Aparentemente, donde mayores cifras se manejan, donde mayor cantidad de intereses. Entonces, todo lo que tiene que ver con la disputa por este plusvalor sería como una parte, proyectar este pensamiento que tiene las características medianamente positivistas del siglo XIX, proyectarlo al siglo XXI y ver otras realidades. Esa era la pequeña digresión, como completando las dos exposiciones anteriores. Perfecto, perfecto. Gracias, Ricardo. Por favor. En el chat escribió el señor Nicolás Abellá. Solo si fuese posible, Roberto, ¿podrías compartir esas gráficas, por favor? No alcanzo a verlas del tamaño que quisiera. Bueno, ahí entonces sigo admitiendo gente, perdón, ahí va. Luego el señor Marcelo R. Solti puso alienado como pregunta. ¿Se ve un poco mejor ahí? Sí. Bueno. No sé qué... Luego ahora acaban de escribir. Sí. Acaban de escribir los dos. Rosalba Sánchez Gómez dijo: yo creo que se ha mantenido el pensamiento esencialista de la sobrevaloración de lo mental y desvaloración de lo corporal como expresión del dolor del capitalismo. Esto en relación con lo que menciona de las organizaciones, Roberto. Pasa que no nos podemos quejar, no podemos enunciar nuestro dolor físico o psicológico por temor a ser vistos como malos trabajadores, por ejemplo. Bien. Sí. Bueno. Luego escribió señor Juan Carlos Cuervo: sería importante seguir cada línea de las gráficas, discurrir sobre ella y discutir cada una de ellas, no salirse. Medio fuimos saltando, ¿no? Vimos todo el concepto de invención, que no sé si ven la flechita, que estoy acá envolviendo toda la cuestión que tiene que ver con el acontecimiento, con la invención, ¿no? que vimos, que es un elemento fundamental en la estructura, porque la invención al abrir lo otro en uno, lo otro en el colectivo, al abrir lo nuevo, al abrir lo acontecimental, genera una ruptura, obviamente, ¿no? Entonces, por eso el autor le da tanta importancia al orden de la invención como co-creación, como co-efectuación, etcétera, etcétera. El tema es, y acá una idea para que pensemos, bien, pero si el acontecimiento es irruptivo, si aparece, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde viene y después qué pasa luego de su surgimiento, ¿no? Sería un poco las preguntas, ¿no? Es decir, lo anterior por ejemplo, el Mayo francés, había revueltas, ¿no? Y de pronto surgió. Fíjese lo que pasó en Chile. En Chile nace toda esta gran movida a partir, creo que era, cualquier cosa corríjanme, nace de las escuelas secundarias, ¿no? Como una primera movilización a partir de un elemento determinado de pedido, ¿no? Muy ahí en lo cotidiano, pero de pronto comenzó a tener una fuerza determinante que fue generando, y ahí aparece, podemos pensarlo, como la irrupción de un proceso acontecimental, es decir, que fue generando por su propia fuerza, que no estaba anteriormente, todo eso, sí estaban por ahí las demandas de estudiantes o lo que sea, ¿no? Pero de pronto cobra una fuerza, cobra una novedad,
que genera toda esta producción que llegó hasta donde llegó, ¿no? Y que terminó hasta este momento por ahí un poco complicada, ¿no? En forma negativa, pero bueno. Entonces, tenemos, fíjense qué interesante, porque lo que tenemos es cuando irrumpe, nadie, es decir, el acontecimiento no se puede, parece ser, no se puede preestablecer con anterioridad. Uno no puede decir, bueno, nos vamos a reunir y vamos a generar un acontecimiento revolucionario. No, eso por las imbricaciones y los procesos, no sé, de relaciones, pueden comenzar a generar un proceso, y ahí sí, me parece el proceso novedoso. El artista no va a decir, se va a sentar y a ver si viene la inspiración. Cuando viene la inspiración, para el artista, se genera el acto, pero él no puede decir, voy a hacer una obra de una creación inmensa. No, va a tratar de encontrar aquel tiempo de creación, ¿no? Bueno, no me quiero... quería decir sobre el amor, también tomando a Badiou, que de pronto el amor puede ser también una fuerza que aparece, pero uno no puede decir cuándo se va a enamorar, ni de qué forma se va a enamorar. Son fuerzas que empujan en uno, son pulsiones que aparecen vinculadas a un otro, ¿no? Por ejemplo, para tomar lo amoroso, para tomar la estética creativa del arte y para tomar la política. Bien. Entonces, bueno, ya me perdí un poquito por dónde íbamos. Bueno, llegamos a 50 personas hoy. Pensé que hoy el autor no iba a convocar, pero bueno, medianamente... Buenas tardes. Sí. Luz. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. ¿Ibas a decir algo o era saludos nomás? No, solamente era saludo. Ah, bien, bárbaro. Gracias. Bueno. Entonces... Bueno, en el chat... perdón, ¿ibas a decir algo? No. Pues en el chat escribió el señor Nicolás Gracia, supongo que se refería a las gráficas. Después el señor Jorge Viterbo escribió: lo planteado por Roberto lo vemos en las pocas cooperativas del mundo, donde predominan las empresas. Una forma de negar la co-creación para omitir la producción deseante. Exacto. Luego el señor Nicolás Avellá insiste si puede compartir las gráficas, en plan enviarlas como documento, si sería posible. Bueno, aprovecho para comentarles que próximamente todo esto va a estar en una página web que estamos construyendo, y bueno, ahí va a ser un espacio realmente para que todos podamos trabajar y compartir no solamente los lunes, sino ahí como una superficie de expresión casualmente, ¿no? Así que bueno, ahí va a ir después todos estos elementos que están aquí. Así que, bueno, acá está más complicado todavía, pero bueno, vamos a ir viendo para hacer un repaso, porque esto sigue un poco la línea de la síntesis que le mandé, ¿no? Entonces tenemos totalidades, esencias, categorías estructurales, ¿no? Que van a ir generando el pasaje del autor hacia un mundo pluralista. Fíjense, acá tenemos la contradicción o la línea de oposición entre el pluralismo y las categorías estructurales esencialistas, que pone el acento en la singularidad y en la contingencia del devenir. Fíjense, acá está clarito, ¿no? Es decir, las estructuras que tratan de repetir lo mismo a través de un orden de las esencias y de un absoluto imperante, hace un mundo pluralista donde toma importancia las singularidades que están sofocadas por el orden estructural, con la contingencia del devenir, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando las totalidades y las esencias están como pasa en la actualidad, ¿no? En nuestra sustancia social? Hay una pérdida de la vitalidad, tanto de los sujetos individuales como del orden social y como de los colectivos.
¿Por qué? Porque hay una universalización de lo particular. Entonces, el todo está por sobre las partes, ¿no? Este orden sistémico, como dice aquí, ¿no? Donde la relación entre las relaciones y los términos, hay una prevalencia, y aquí fíjense acá, este es un dato importante y extraño, ¿no? A ver si me siguen. Las relaciones, dice el autor, están incluidas en los términos para brindarle esa rigidez estructural. Acá lo que vemos entonces, que los elementos tienen la posibilidad de movilidad que le da la propia estructura, porque la estructura está metida en el propio elemento. ¿Se entiende? Interrúmpanme si quieren, ¿eh? Entonces, tenemos los elementos están marcados por la estructura. Hay una identidad fija, donde las partes son la verdad de todo, o las partes dependen, o el todo es el que le brinda la verdad a las partes. Roberto, perdón, para complementar lo que estás diciendo, eso se evidencia a través de las supuestas democracias, comillas ahí, democracias, ¿sí? Donde el todo, que digamos es el grupo mayor, ¿sí? Concatena supuestamente la solicitud de unas individualidades, unas subjetividades. Esas subjetividades se hacen presentes en un todo mayor, y ese todo mayor se hace como el universo, ¿sí? Y pues bien lo mencionabas ahorita lo que pasó con Chile, con el no a la Constitución. Ahí se evidencia y se bifurca como la respuesta tangible de lo que estás mencionando en términos de que en la democracia, supuesta democracia, ¿no? Porque no sé qué tan democracia puede ser, pues el todo mayor votó un no, que fue, ese no lógicamente va manipulado o manejado bajo nacentes de determinado poder con una representación eficaz, que es la que llevó a mantener precisamente ese resultado de no avalar una constitución que daba pocas diferencias distintas. Ahí, Andrés, perdón que te interrumpa. Ahí lo que podemos plantear entonces, tenemos un tiempo acontecimental donde está toda la fuerza expresiva, ¿no? Que llevó a quebrar y a cuestionar el orden institucional. Luego pasan a estos representantes que van a armar la cuestión, y luego cuando vuelve a la sociedad, cuando vuelve la comunidad el planteamiento para la elección, para que elijan, ¿qué pasó entre medio? Que de pronto la sociedad le dio la espalda o prevaleció el no. Entonces acá tenemos el orden de la comunicación. Tiene que haber algún elemento, una maquinaria trabajando ahí para que lo que era una fuerza irruptiva muy importante y que le dio lugar para hacer los pasos siguientes, de pronto se caiga, entre comillas se caiga. Yo diría que la maquinaria que se utilizó allí fue primeramente pues el desconocimiento de la norma o lo que se escribió detrás de la Constitución, y el segundo sería la maquinaria de esa misma virtualidad que es la que tenemos en este momento. Y bien lo podemos ver no solamente con el caso en Chile, sino también en Estados Unidos con Donald Trump, cuando empezó a escribir Twitter para que fueran a atacar el Capitolio. Y bueno, acá en Colombia también pasó en su momento, cuando X persona dijo, no, le doy poder a las personas para que vayan y disparen, y al otro día una cantidad de muertos. Entonces, la virtualidad no entendida o no comprendida como realmente esa posibilidad de dar la acción para el otro, sino más bien como esa posibilidad de restringir al otro desde unos canales efectivos que son precisamente las comunicaciones, y pues llevaron a tener esos resultados. Y probablemente pueda seguir pasando si este tipo de medios que de alguna manera pues nos facultan, ¿no? Nos dan posibilidades, siempre van a estar, siempre siguen de la misma manera manipulados o manejados. Bien lo mencionaba anteriormente en una conversación anterior, una persona también que habita en Colombia, donde decía, nosotros estuvimos al borde de que fuera una persona que utilizaba redes sociales y no tenía la posibilidad ni siquiera de generar un discurso fluido, porque todo lo que decía era una repetición de alguien más. Bueno, pero ahí Andrés, lo que estamos viendo, lo que una compañera al principio de la reunión de hoy
planteó, ¿no?, que había leído la entrevista a Lazarato y que planteaba que el poder no actúa ya directamente sobre los cuerpos, sino actúa sobre el ambiente, el medio, es decir, donde nosotros estamos inmersos en una atmósfera global, ¿no?, que está digamos, codificada invisiblemente por los estamentos de las institucionalidades y lo que se transmite, ¿no?, la semántica imperante. Entonces, algo pasó, porque no es solamente los medios de comunicación, ¿no? Hay una serie de elementos, porque si no es como que estamos poniendo en cajones estancos las comunicaciones por un lado, está bien, son campos, pero todos esos campos están interactuando, ¿no? Entonces, ahí estamos todos nosotros, inmersos en esa sustancia global, ¿no?, recodificada, y que hace que de pronto lo que fue saludado como un gran proceso, de pronto se le apareció el no. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, pensando en este punto, los seres humanos, antes que existiera la Internet y los medios a los que estamos sometidos, ¿tenían más posibilidades de pensar, de ser más autónomos o más libres que los actuales? Bueno, es una gran pregunta, Ricardo. Todos los días me la hago, sí. Interesantísimo. Yo respondería que sí y que no. Es decir, que sí en el sentido, abrimos, pues la pregunta está muy buena, abrimos ahí a los que quieran participar. Que sí diría en el sentido de ahora el sistema es tan potente a través de los descubrimientos de la tecnología, de la ciencia y de las disciplinas, ¿no?, sociales, psicológicas, etcétera, le da herramientas al sistema para cada vez tener mejores herramientas para colonizar las subjetividades, para determinarlas, para sutilmente, en muchos casos, ya no en el orden disciplinar, sino en el orden de donde los mismos sujetos están casualmente entrampados en esa sustancia que venimos hablando. Antes, que no había tanta cosa tan impregnada, había los espacios de alguna forma de pensar, por más que el pensar estuviera también condicionado, ¿no es cierto? Pero sí, había otros espacios, había otro momento. Ahora, por ejemplo, con el celular nomás estamos permanentemente, ¿no?, nos levantamos, hay gente que duerme con el celular puesto, ¿no? Entonces, digo como un ejemplo, el celular, que es en todo. Y nosotros no sabemos los niveles de condicionamiento que tenemos, y cada vez los niveles de condicionamiento son mayores, mucho más sutiles, y nosotros ya estamos reproduciendo el mismo modelo. Entonces, en ese punto de vista, para mí, estamos mucho más determinados, mucho más alienados que antes. Y agregando otra cosa, y con menos capacidad de discernimiento, porque estamos tan bombardeados de la sobreinformación, que no tenemos tampoco ni tiempo ni a veces capacidades, porque no dominamos todos los temas, como para discernir una cosa de la otra. Lo que dice ahí María Inés es fundamental. Fíjense que cuando vimos el tema del colonialismo, vimos que el colonialismo no es solamente la invasión hacia nuestras tierras por el poder imperial, ¿no?, que fue luchando y se fue transformando, etcétera, etcétera, con el genocidio que hubo, etcétera, etcétera, pero lo que sigue pregnante hasta nuestra época y cada vez más acentuado es el colonialismo cultural, el colonialismo semántico, ¿no? Es decir, el colonialismo continúa, ¿no? Ese es el punto, me parece, tomando lo que decía María Inés. Y comentar otra cosa más, perdón, con respecto a lo que hablabas de las empresas y cómo
tomaban las capacidades de los sujetos que son sus empleados. Eso se ve físicamente, no sé qué compañera comentaba algo de la expresión de lo físico en las patologías que están teniendo las personas que están sometidos a ese tipo de estructura de trabajo. El tema del síndrome del burnout es impresionante. Pero démosle la vuelta a eso, pongamos estos centros que son alienantes, obviamente, y con una exigencia de ventas y toda una serie de cosas, pero pongamos otra cuestión, pongamos aquellas empresas donde hasta los sujetos están muy libres, ¿no? Pueden sentirse a sus anchas, la empresa le da un montón de comodidades, ¿no? Entonces, ojo, que también por ahí pasa, no es solamente la empresa déspota, sino fundamentalmente la empresa que ha entendido que lo más importante es tenerlos bien, porque van a producir... Sí, pero ahí va justamente, pero necesitan el rendimiento igual. Entonces, si la persona no rinde, aunque sea en esas condiciones, también se siente autoexplotado. Tanto por un lado como por el otro. Unas más solapadas que otras, pero bueno, al fin y al cabo que se dan. A mí me pareció... Uy, yo no pedí la palabra, pero... Sí, a ver. Diga. Que como que lo que nos caracteriza es la alienación en todas las épocas. No es que ha predominado la lucidez, pero ha mutado esa forma de alienarse, autoalienarse, ¿no? Ha sido sujetada, o sea, construida socialmente, bueno, pero a mí me pareció también captar en este texto que está planteando algo más complejo, como que entraría en juego todo, entraría en juego el cuerpo, la naturaleza, entraría mucha cosa en juego, no es solamente lo externo o lo social o lo... no me acuerdo exactamente dónde lo dice, pero como que plantea como que juegan muchas cosas, y por eso lo de impredecible, porque en cada uno también se dispara de diferentes maneras, ¿no? ¿Qué hace uno con su propio cuerpo? ¿Qué hace uno con sus horas de ocio? ¿Qué hace uno con...? Eso me pareció entender, pero no estoy seguro. Bueno, pero Elías, fíjate interesante, porque fíjate que, por ejemplo, después le damos la palabra a Luz. Lo que le quería decir es esto. Tomemos un ejemplo, por ejemplo, la pregunta, ¿ahora se puede hablar de política? Por ejemplo, en Argentina está casi los grupos de WhatsApp, las reuniones, todos dicen lo mismo: no hablemos de política, no para política, hablemos de huevadas, mandémonos dibujitos, mandémonos emoticones, mandémonos, ¿no? Porque nosotros mismos estamos generando también este elemento de casualmente no pensar. En otras épocas había otra cuestión, la política estaba como por ahí más firme en algunos aspectos, por ejemplo con la prevalencia del marxismo en algún momento, donde había una cosa más, ¿no? Porque había un poquito más de territorios vacíos. Y tenía una jerarquía eso, ¿no? Era valorado. Sí, y había más espacio para reunirse, ¿no? Para escucharse. Ahora no nos podemos escuchar, y ni qué hablar de tratar de entender al otro. Este espacio que se da acá, que el compañero Pablo creo que dijo de que es un acontecimiento, yo creo que es un acontecimiento, porque nos da la posibilidad de pensar juntos. Fíjense, una cosa que parece de otro planeta, ¿no? Ya parece que no hay que pensar, ¿no? No hay que debatir, ¿no? Hay que ser funcionales, hay que ser funcionales al proceso, ¿no? Bien. Luz. Sí, respecto a la pregunta de Ricardo, de si la Internet y todo esto ha generado cambios respecto al poder, por supuesto que sí, también estoy de acuerdo con Roberto, pero además les quiero comentar que tan es cierto que el uso de Internet y de las nuevas tecnologías en la infancia
configura otro campo de infiltración del poder muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, la infancia, todas las investigaciones que hay sobre inteligencia artificial y sobre cómo penetrar con las nuevas mentes para poder infiltrar ahí información específica y hacer rasgos de personalidad específicos, se observan claramente. Los niños usan muchas palabras que no entienden o que las entienden a medias, pero las producen, y eso necesariamente tiene que formar nuevos perfiles mentales, ¿no? Entonces, desde la infancia viene esta infiltración y creo que es bien importante la pregunta de Ricardo. Sí, sí, totalmente. ¿Puedo aportar, ya que hice la pregunta, también alguna respuesta? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear, porque en casi todas las reuniones donde hay gente del campo sí y que se dedica a niños, aparece el tema de los niños y las tecnologías, tipo internet y otras. Y bueno, yo creo que había un filósofo canadiense, Marshall McLuhan, que en el año 59 más o menos planteaba que el medio es el mensaje. O sea que no es inocuo el uso de un aparato, de una pantalla, de una tecnología, porque en sí misma es un mensaje, es un lenguaje. Entonces, desde el campo de trabajo con niños hay que pensar que estos son nuevos lenguajes también, porque van adquiriendo lo que le transmiten esas pantallas. Eso por un lado, y complementando lo expuesto anteriormente. Y con relación a lo que yo planteaba, yo pensaba que en la Argentina hace 150 años había un 90% de analfabetos, que hace alrededor de 80 a 100 años la gente consumía folletines, consumía el circo criollo, verbenas, o sea que no había un nivel en la mayoría de la gente de percepción, profundización o discusión de su realidad. O sea, la idea de alienación yo creo que no se ha roto, se ha mantenido a través del tiempo. Y eso es algo que no debemos dejar de pensarlo, me parece. Está bien, está bien. Una cosita así les comento, porque este espacio que nos permite que podamos pensar juntos, acá en este colectivo, donde todos tienen la palabra, y bueno, podemos disentir, pero fíjense el respeto. Esta debe ser la número 14 reunión que tenemos con distintos temas, y siempre ha habido el respeto, no ha habido esa confrontación imaginaria. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma estamos todos subidos en un devenir otro, ¿no? Me parece que esto es importante. Seguro. Muy importante. Un devenir otro, poder generar algo entre nosotros, ¿no? Y de paso aprovecho, tiro un mensaje. El próximo lunes tenemos la lectura de 1000 mesetas. Es un espacio nuevo que es trabajar a la letra. Pensar juntos trabajando a la letra. Para que los que se quieran sumar me mandan un mensajito, los que no estén anotados ya, me mandan un mensajito a mi WhatsApp personal y se suma y lo sumo al grupo de lectura. Es un taller de lectura. Alguien lee, fíjense, alguien lee y los otros que vamos leyendo intervenimos y estamos trabajando en la letra, ¿no? Como por ahí hicimos un poquito con el gráfico, pero ahí en la lectura del texto, y un texto tan potente como 1000 mesetas, ¿no? Y un texto que de pronto no se lo tiene en cuenta tanto, y es fundamental, me parece, ¿no? Disculpen la publicidad. Si me permites, que se han acumulado aquí un poquillo los datos del chat. Hace 20 minutos el señor Pablo José escribió: el mismo sistema se enfrenta a la irrupción de acontecimientos que potencian su crisis y la transición a otros mundos posibles. Por eso genera dispositivos para capturar el acontecimiento. Luego el señor Víctor García nos saludó con las buenas noches desde Cusco, Perú, y dar las gracias por la apertura. Después María Inés dijo: ahí son las comunicaciones y manipuladas por el poder. Luego el señor Juan Carlos Cuervo dijo: eran pocos los dispositivos, pero bien efectivos, eficaces. Antes
a nivel del colonialismo semántico. Luego, bueno, pidió la palabra luz, ya se la han dado. Luego Andrés Carvajal escribió, según quién y desde dónde se visualiza la libertad podría emerger ante la pregunta de Ricardo. Posteriormente, Jorge Viterbo dijo, respecto a lo de Ricardo, opino que la tecnología se está volviendo un boomerang contra el poder. La primera herida narcisista la provoca el telescopio Galileo y la próxima será el microscopio, ya que la microbiología está logrando descubrimientos que tendrán que cambiar el sistema agroindustrial. La emancipación epistemológica la provocará el propio sistema colonial capitalista. Los últimos 3 mensajes. Bueno. ¿Continúo o quieres añadir? Un segundo, esperemos un poquito, traten de participar, así pensamos juntos, porque por ahí la lectura está buena, pero ¿no? Roberto, quería mencionar en cuanto al comentario que Ricardo hacía, y pues retomando acerca del término analfabetos, precisamente con lo que han venido hablando, que están surgiendo detrás de la tecnología, nuevas subjetividades, nuevas palabras y todo, nuevos mundos también. Yo creo que también desde allí también se puede ver y eso es evidente, por ejemplo, lo que pasó en China, en Chile, en Estados Unidos y pasa en el mundo, en analfabetismo virtual. ¿Sí? Detrás del analfabetismo que estaba antes, que era la letra, o sea, esa exposición ante una lectura de un texto y la posibilidad pues, de entender el contenido que estaba detrás del texto para poder, no sé, desarrollar pensamiento. De alguna manera, en esta nueva era, digámoslo así, en esta nueva era también se ha levantado un nuevo analfabetismo y es el analfabetismo virtual que también se visualiza y se visualiza precisamente por esa segregación virtual, digámoslo también de algún modo, donde los recursos para algunos son los que todos tienen, donde los recursos para otros no se tienen precisamente porque no se consigue o se conciben como si fueran recursos, que eso también ya desglosaría un poco, bueno, esos nuevos derechos que se tienen que constituir detrás del movimiento que se va dando dentro del desarrollo de la subjetividad de las personas. Porque si los niños pues tienen la posibilidad de tener un aparato electrónico, van a tener una posibilidad de tener una nueva forma de interpretarlo y de actuar e interactuar con él. Pero cuando ese niño no está, pues el problema va a ser otro, o la enfermedad, diríamos, es otra también. Bueno, 2 cositas por lo que venía diciendo con el tema de los niños y la tecnología. Me gustaría en algún momento volver a ver el texto del maestro ignorante de Rancière, ¿no? Es muy interesante eso porque marca parte de... ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Bueno, y por otro lado, el tema que estamos debatiendo, ¿no? La estructura, las esencias, los universales, y por otro lado el pragmatismo, lo plural, lo múltiple. Entonces tenemos, por ejemplo, casualmente este pragmatismo que dice el autor, ¿no? Donde la realidad está marcada por una multiplicidad. Es lo que no podemos ver, ¿no? Lo que no podemos ver, nos cuesta ver lo múltiple. Si no pensemos cada uno de nosotros, nos cuesta ver lo múltiple o ¿no? Salvo que pongamos un concepto y digamos, sí, lo múltiple, etcétera, ¿no? Pero nos cuesta en el orden perceptivo de pensar de otra forma, ¿no? De percibir de otra forma, de sentir de otra forma. Entonces, esto es muy importante, porque en última instancia, ya lo hemos visto en otras reuniones, la pugna política, la lucha política de fondo es entre el uno y lo múltiple. El uno ligado a la estructura, a las identificaciones fijas, a los universales, a la totalización, ¿no? Y lo múltiple por aquello que está taponado, por aquello otro, que es mucho mayor, ¿no? Y que nuevas, por ejemplo, desarrollos de la antropología están marcando esto de las multiplicidades, ¿no?
donde se pone en cuestión el sujeto, el antropoceno, ¿no? Con sus efectos nefastos, se pone en cuestión el falocentrismo, se pone en cuestión el logocentrismo, el patriarcado. Es decir, todo eso está marcando un orden estructural jerárquico de pensar una semiótica de fondo que es la que nosotros sostenemos, porque no es que el otro burgués, no es que el otro reaccionario, no es que el otro fascista es el que piensa de esa forma. No, nosotros pensamos de esa forma, lamentablemente. Tenemos nuestros momentos y queremos pensar de otra forma, pero estamos imbuidos, porque no somos sujetos de otro planeta, ¿no? Bien. Sí, por eso a mí me parecía como que hay de fondo si bien el acontecimiento, como bien dijo, no sé, uno de los compañeros acá, me parece que sigo pensando, voy a seguir insistiendo en las lecturas, pero que hay una crítica de fondo a esa idea de síntesis como del espíritu absoluto en Hegel. O sea, la dialéctica no va hacia una síntesis, me parece que plantea justamente la idea de pluralismo, de pluralidad, perdón, va justamente con la idea contraria, en el sentido contrario. Por eso me hace pensar que justamente esa crítica hacia el marxismo, hacia la biopolítica de Foucault, tiene que ver con justamente de capturar, ver cómo el capitalismo se la ha ingeniado para capturar siempre esa idea de la síntesis hegeliana, como un determinismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que de fondo prevalece una crítica, por más que tome elementos de la dialéctica o también de la idea de acontecimiento, pero es un acontecimiento justamente disruptivo que trae lo nuevo, no la repetición. Bueno, esa dialéctica que tú dices, Silvina, tenemos que diferenciar dos dialécticas, por lo menos, ¿no? Primero, que la dialéctica lo que manda es casualmente que hay un mundo múltiple, ¿no? El problema, que ese mundo múltiple, no es mi saber el filosófico, ¿no? Pero de alguna forma podemos, como una síntesis torpe, si ustedes quieren, esas multiplicidades del mundo, del universo y las subjetividades, la dialéctica no puede ser atrapada por un orden de síntesis del absoluto, ¿no? En ese sentido, tenemos que plantear una ruptura, otra dialéctica Claro, por supuesto. ¿Sí? Claro. Bien. A eso me refería justamente. Perfecto. Roberto, yo quisiera terciar en la línea que se planteó hace poco frente al tema de la tecnología, para que tomemos distancia a veces de esa visión determinista con que vemos precisamente un fenómeno, una situación o un fenómeno como el de la tecnología digital. Fíjense que es un acontecimiento que obviamente es generado en la dinámica del sistema de acumular y de generar una mercancía que se venda y que amplíe sus mercados. Pero en su generación se despiertan y se desarrollan potencias que el mismo capitalismo no es capaz de controlar. El Internet surgió como una estrategia dentro de las actividades militares y sin embargo se fue posicionando y hoy es un campo en disputa donde se desarrollan potencias que nos abren incluso la posibilidad de lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Desde distintos lugares de América Latina yo nunca pensé tener la opción de reunirme desde mi casa con ustedes. Entonces fíjense cómo el acontecimiento potencia nos generó, y es algo que hay que profundizar, de cuál es el impacto en la producción de subjetividades alternativas y posibles, incluso que entran en disputa con las condiciones que pretende imponer el sistema. Bueno, casualmente lo que tú dices, Pablo, es tal cual.
el desarrollo tecnológico, el desarrollo de Internet, abre a una multiplicidad casualmente. Pero ¿qué pasa? Es capturada por los grupos de poder económicos, etcétera, etcétera, para retransformar un gran descubrimiento, ¿no? Un gran descubrimiento para los objetivos económicos, etcétera, ¿no? Y dominación, lo que se quiere. Pero en sí misma, Internet tiene una potencia muy importante, ¿no? Y hay gente que está trabajando en esa línea contracultural a partir del orden de la informática. Lo mismo pasa con la tecnología en general y con la ciencia en general. Es absolutamente potente los descubrimientos, pero están redireccionados, todos esos flujos productivos, científicos, tecnológicos, están redireccionados hacia los objetivos de capital. Ese es el problema. Si me permite. Sí, Luz. También hay que tomar en cuenta que las nuevas tecnologías generan brechas muy grandes. Desde los niños, adolescentes y adultos generan brechas muy, muy grandes que me imagino fueron pensadas y está, valga la redundancia, pensado para que sea así, para generar esas brechas muy grandes. Y esas brechas tienen que ver con el desarrollo cognitivo de las personas. Y entonces estamos hablando de poblaciones, tanto infantiles como adultas, muy en desventaja respecto a los saberes y ganancias del uso de las nuevas tecnologías, y otras poblaciones demasiado en ventaja. Y eso es un problema muy grave, muy grave. Bueno, pero fíjate, Luz, es cierto lo que tú dices, es totalmente así. Pero es porque esa herramienta está utilizada por los grupos de poder, por el sistema, por el que maneja, por el que gobierna de alguna forma, ¿no? Pero no tendría por qué ser de esa forma, tendría que ser una cosa colectiva para, ¿no? Y generar un montón de otros descubrimientos sumamente importantes, ¿no? Lamentablemente es una herramienta para casualmente la diferencia social, para la explotación, para el consumo, para generar subjetividades más dogmáticas y no subjetividades creativas en co-trabajo con otros, ¿no? Yo quería hacer Roberto, yo quería hacer un comentario. ¿Te recuerdas cuando leímos el capitalismo mundial integrado de no me acuerdo qué autor recientemente? Y nos explica ahí lo del capital financiero, cómo se ha perfeccionado el capitalismo de tal suerte que todos los productos que nos presentan en los medios de comunicación como Facebook, Twitter y todo lo demás tienen un objetivo comercial. Lo que me decía Luz me llama mucho la atención porque hay una desventaja. Totalmente, nosotros somos los rizomas, somos un número muy infinitamente pequeño comparado con todo lo que los medios de comunicación ya cosificados, ya mercantilizados hacen de la sociedad. Entonces, sí es preocupante. Ese era mi comentario. Sí, Armando, y también para pensar, porque, da pie para esto, para pensar, si la política no es solo macropolítica, o sea, la gran política, y podemos pensar una micropolítica, es decir, una política de las singularidades, una política de los elementos, una política de los sujetos, ¿no? Es otra cuestión. Entonces, de esa forma también, estoy pensando, por ejemplo, en Onfray, cuando planteaba, ¿no?, política del rebelde, y le daba la importancia a la singularidad colectiva, por supuesto, obviamente, pero también la singularidad subjetiva, no la yoica, no la subjetividad adaptada, ¿no? Una subjetividad que trata de potenciar, y ahí la línea nietzscheana, de alguna forma que alguien lo nombró, me parece que eso también hay que tratar de revalorizar, la fuerza del impulso nietzscheano, si ustedes quieren, ¿no?, de una subjetividad que busque su potencia y no solamente tenga que esperar a ver si los grupos políticos, ¿no?, y sumarse a los grupos políticos, las grandes marchas políticas que están, por supuesto, pero sino
quedamos, ¿qué pasa con la gente que no es militante? ¿Qué pasa con toda la multiplicidad de sujetos en la sociedad que de pronto no sintonizan con la producción de la lucha de los colectivos políticos globales, la macropolítica? Entonces hay que darle, me parece, y este puede ser un espacio interesante, para pensar las fuerzas imperantes en las subjetividades individuales también, ¿no? Que generen producciones deseantes. Cuando se habla de producción deseante, es producción deseante de las subjetividades singulares que junto con otros producen producciones deseantes colectivas, ¿no? Como ser las que estamos ahora, ¿no? Hubo un deseo X, perdón la autorreferencia, pero de pronto de generar este espacio, y hubo otros deseos que se sumaron, y acá estamos en una multiplicidad de deseos pensantes y tratando de generar alguna cosa, entendernos, comunicarnos, interactuar. Yo tengo una pregunta. Sí. Hace un momentito estaban hablando de dialéctica con Lía, creo, y comentaste, Roberto, que era necesario pasar a otro tipo de dialéctica. ¿Ok? Sí. ¿Cuál? ¿A qué te refieres? No, hay que inventarla. Ok. La dialéctica esta que tenemos, que nosotros nos tenemos que sacar el elefante estructural, nos tenemos que sacar el elefante totalizador, tenemos que sacarnos el elefante que clasifica, sacarnos el elefante nuestro que tenemos adentro, ¿no? Que busca pensar separando las cosas, ¿no? Ni que hablar, bueno, de lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Que todos llevamos el fascista adentro, todos llevamos el cura adentro, todos llevamos el dogmático adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá que hay ahí cosas para revertir dentro de la producción circular. Roberto, podría ser una dialéctica dialógica. Sí, sí. Creo que en el término de lo que estabas mencionando puede ser una dialéctica dialógica, porque es esa conversación que hay dentro de mí, pero lógicamente está en un contexto y ese contexto me está hablando y dentro de mi subjetividad, en mi interno, también estoy hablando conmigo mismo, entonces es una dialéctica, yo diría, no, pues lo que me surgió, dialéctica dialógica para poder estar interactuando en esos dos espacios, precisamente teniendo una referencia que sea de pronto un poco equilibrada, tanto de afuera como de dentro. Claro. Bueno, pero esta superficie de este espacio permite casualmente abrir algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando convoqué a esta que se fueron sumando y me sorprendió realmente la convocatoria, era casualmente porque hay pocos espacios de apertura para subjetividades cualquiera, tomando el autor que habla de subjetividades cualquiera, es decir, yo no soy filósofo, no sé mucho de filosofía, trato de pensar junto con otros, no creo que la filosofía se tenga que estar solamente en los cánones, en las instituciones académicas, ¿no? Entonces, todos estamos haciendo política, todos estamos haciendo filosofía, ¿no? El autor dice casualmente que una mónada, o sea, un individuo, es una fuerza política, es una multiplicidad, es una sociedad en sí misma, es casualmente un campo de relaciones múltiples. Entonces, en ese sentido, hay que abrir espacios y tratar de generar, pero lamentablemente cada vez se ve menos todo ese tipo de cosas. Respetando, por supuesto, un montón de organizaciones, muchas identitarias, ¿no? Feministas, por otras movilizaciones que son sumamente importantes, pero que no son las únicas. Esto tiene que ser algo que tiene que brotar, y todos tenemos que tener esa inquietud para que las cosas broten, ¿no? Broten casualmente desde todos lugares. Quería aportar algo. Perdona que interrumpa, pero el señor Marcelo Solti pidió la palabra ya hace varios minutos. Bueno, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Decir en un principio de que no pude leer tanto el texto, muy rápido,
y hablar, retomar el tema de la dialéctica, y si la dialéctica, una parte de la dialéctica aparentemente está conformada siempre por las instituciones, es decir, por el Estado a través del el poder político institucionalizado. Es decir, que como que todo acontecimiento tiene una fuerza, pero esa fuerza se ve reflejada, digamos, en mayor o menor medida, de acuerdo a, digamos, a si esa institución permitió o no generar una amplitud mayor de esa fuerza. O sea, pongo el ejemplo, por ejemplo, el acontecimiento que sí aconteció chileno. Desde allí surgió un montón de preguntas nuevas, propuestas de transformaciones, pero no logró ser institucionalizado. Pero el acontecimiento aconteció. Es decir, como nosotros siempre, digamos, tenemos como esa universalidad enfrente que nos hace enfrentar a la institución, como una institución que está, que decía, algo de eso hablaba Foucault, que no nos permite a nosotros solamente esgrimir, no nos permite desarrollar nuestro pensamiento en tanto y en cuanto no encaje con la institución. Entonces, en vez de ser la institución algo que nos permita a nosotros usarlo de manera táctica o estratégica para desde ahí afirmarnos y generar un salto transformador, esa posibilidad no está dada. Entonces, preguntaba yo si nosotros, a medida que generamos nuevas posibilidades, no buscamos también desde un principio, cuando estamos generando esa posibilidad, también meternos directamente en esa dialéctica con la institución. ¿Cómo podemos hacer para que todos estos movimientos que nosotros podamos producir sean importantes más allá de esa institucionalización? Ahí se cortó, no, Marcelo. como en el caso se cortó. Bien. que quería hacer, no sé si se entiende. Se corta un poco lo que dice, se entrecorta. Ah, bien. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, pero nosotros evitar. A ver, Marcelo, un segundo. Quería para plantear, ¿no? Porque yo vuelvo a insistir en el tema de la semántica, del pensar, ¿no? Creo y sostengo firmemente que el pensamiento es un campo de batalla político, fundamental. Entonces, que también, bueno, el sentir, los afectos, el cuerpo, todo es un campo de batalla. Pero fíjese que voy a contar una incidencia. La otra vez me invitaron en un grupo a sumarme, un grupo muy progresista, decolonial, una serie de cosas, ¿no? Muy bien, estoy muy contento de participar, etcétera. Pero seguían pensando la política, o me dio la impresión, por ahí errada, ¿no? Seguían pensando la política en el orden estructural de una democracia representativa. Entonces yo digo, pero bueno, ¿y para cómo estábamos pensando al Rodney? ¿No? Fíjense, o sea que la convocatoria sobre Rodney me dio esa impresión, quizás, vuelvo a insistir, quizás equívoca, pero de pronto cuando planteo la cuestión de la semántica, de la subjetividad, de nuestra percepción, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de sensibilización, etcétera, quedó ahí flotando y se siguió pensando en el atentado a Cristina, ¿no? Las posibilidades institucionales. Yo decía, pero la cuestión está en el tema de la estructura. Si hablamos de estructura jerárquica, tenemos el elefante en el bazar, tenemos la estructura jerárquica de las instituciones del Estado y de la política de la democracia representativa. Entonces, pero parece que fuera chino.
y no es tan chino, por lo menos a mí me parece no es tan chino, me parece totalmente evidente esto, que el sistema estructural, jerárquico del Estado y sus instituciones, habría como que pensar otra forma de institucionalización. No nos va a tocar a nosotros, pero eso no impide que nosotros podamos ir generando pequeñas semillas para que en algún momento haya otra forma social, otra forma de dinámica social, otra forma de institucionalización. Bien. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, nos quedamos, no sé si sirvieron los gráficos o no sirvió para nada. Son muy buenos. Ayudan un poquito, ¿no? Bueno, Sí. Bueno, lo vamos a utilizar como una metodología. Lo que pasa es que por ahí me cuesta con esto de ponerlo, cambiarlo, hice otros también, pero bueno, ya se nos va el tiempo, no los quiero agotar con más cosas, pero la vamos a subir. Antes de que nos despidamos, recuerden los que se quieren sumar para el taller de lectura sobre 1000 mesetas, me manden al WhatsApp y yo lo agrego al grupo, ¿saben? Bueno, porque ahí también es otra dinámica más tranquila, más quizás centrado a la letra. Este es apasionante, este espacio, ¿no? Bueno, acá dice muy buenos los gráficos, bueno, se agradece, lleva su tiempito, pero a mí me divierte, por eso lo hago también, ¿no? Me divierte, puedo aplicar un poco el tiempo subjetivo para generar eso, ¿no? Así que, bueno, agradezco a los que les gustó. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, hay mucho más, ¿no? No sé si... no sé si quieres que acabe de leer todo lo del chat o... Lo vamos a leer, pero quería, ahora que me acordé, plantear lo de Foucault, que alguien nombró a Foucault, ¿no? El autor lo toma Foucault, porque Foucault de alguna forma fue un crítico del marxismo, ¿no? Un crítico, pongamos entre comillas si ustedes quieren, ¿no? Porque plantea los dispositivos. ¿Recuerdan los dispositivos de Foucault? Que hablan lo múltiple, ¿no? Entonces plantea los saberes, a ver, acá había puesto, ¿ve? Esto me parece importante, ¿no? Los saberes contra el poder centralizador. Este es un elemento estructural, pero no es solamente los saberes con el poder estructural del Estado, por ejemplo. No solamente los saberes o el pensamiento ligado al poder centralizador de las instituciones, ¿no? Normativas, etcétera, etcétera, sino nuestra propia subjetividad con nuestros propios poderes centralizadores internos, ¿no? Nosotros portamos también los elementos del poder centralizador, ¿no? El yo, por ejemplo, un poder absolutamente centralizador, ¿no? Que metaboliza nuestros propios deseos, ¿no? Etcétera, etcétera. Me pareció interesante eso, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me pareció interesante lo de esto del poder centralizador. Yo relacioné, vieron que hay como una moda de la ley de atracción. Ajá. Y cuando empezaron hablaron del terremoto, del movimiento en México. Sí. Y entonces como hubo como una especie de teatralización o de un llamar como una ficción y después se dio en la realidad. Y como que hay como una tendencia a creer que hay un poder en nosotros que algunos están empezando a tomar conciencia, a hacer uso de que nosotros podemos desear cosas y ponerlas en palabras y trabajar en eso para lograrlo, ¿no? Esto de que recién decías de que el conocimiento, ¿no? No sirve de nada si nosotros no sabemos que sabemos o no sabemos que podemos. No sé si se entiende. Sí, dos cosas ahí. Una es, como estoy asociando con lo que tú dices, ¿no? Tratando de dialogar contigo y con el grupo. Dos cosas ahí. Sí, esto del desear, pero ojo con los discursos institucionalizados, ¿no? Que de pronto
nos redireccionan por cuestiones, ¿no? Más casualmente, ¿no? De la autoayuda y un montón de cosas. El New Age. Sí. Pero ojo con eso. Pero fíjate vos que asocié con un hermoso libro, que lo recomiendo, no lo leí completo tampoco, ¿Cómo piensan los bosques?, ¿no? De Cohen, un antropólogo muy interesante, y casualmente plantea lo viviente, ¿no? Y hay un ejemplo donde el sujeto ahí, no me acuerdo, creo que no sé si era, bueno, no me acuerdo ahora qué pueblos originarios eran de ahí, que eran de la selva ecuatoriana, me parece. Estoy tratando de recordar, y le decía, ¿no?, que si estaban en la selva, y le decía que, ojo, le decía el compañero ahí donde él estaba en el grupo de aborigen ahí, le decía, tenga cuidado cómo duerme usted, porque si usted duerme boca abajo, el tigre va a venir y lo va a atacar. Si usted duerme boca arriba, el tigre va a encontrar su mirada y va a encontrar otra potencia y no lo va a atacar y lo va a respetar, algo así, ¿no? Fíjense qué interesante y bello, ¿no? No solamente cómo piensan los bosques, sino también cómo piensan los animales. Y hay mucho desarrollo actual sobre el concepto de lo viviente, ¿no?, que está rompiendo con toda esta vieja forma de pensar. ¿Se entiende? Hay desarrollos muy interesantes, no los conozco a todos, por supuesto, pero Donna Haraway, etcétera, ¿no? Para pensar eso. Y les quería decir acá también donde quería puntuarle algo, donde estábamos con Foucault, donde lo que planteaba el acontecimiento acá en esta parte me parece sumamente importante, porque es volver a puntuar algo que nos cuesta admitir, ¿no? El acontecimiento es una mutación subjetiva. Es una mutación subjetiva ligado a pensar otra sensibilidad y otra forma de sentir. Recuerden cuando hablamos sobre Guerrero Arias, cuando hablaba de corazonar, nos ha quedado a todos, los que tuvimos esa reunión, esto, ¿no? Corazonar, sentipensar, es decir, aparece el sentimiento taponado por estos modos de vivir que tenemos, ¿no? Ahí está la mutación, cuando nosotros podemos poner también el sentipensar, el corazonar, ¿no? Y que está ligado a la experimentación, ¿no? Me parece que esto es importante. Bien, bueno, hay mucho más, no lo podemos abarcar todo, pero bueno, me parece que de alguna forma algo pudimos ir pensando de la política de este autor, ¿no? Me parece muy, muy interesante. A lo mejor en otro momento podamos volver para ver otro capítulo con él, ¿no? Me parece que sí, puede funcionar. Así sí. Que, ¿alguna otra idea, alguna otra cosa? Ya llevamos 2 horas de reunión. Les vuelvo a decir, antes que se vayan, los que quieran sumarse al taller de lectura, me mandan el WhatsApp y lo sumo, ¿no? Y les comento que vamos a armar una página web donde espero que todos puedan también ir a la página. Porque fíjense, ¿no? Estamos hablando de un grupo micropolítico. Yo desde una mirada más organizativa, es decir, que tengo una mirada más global, vamos a ver cuántos participan en la página. Que es una página que se construye no para una cuestión de algún sujeto, es una página que está al servicio del grupo, del espacio, ¿no? Y vamos a ver qué niveles de producción hay. Y nos vamos a sorprender porque por ahí la pasividad, los hábitos, hace que no nos abramos a nuevos espacios. Quizás es un prejuicio, pero quizás mucho de eso... y de pronto estamos armando una página donde van a estar los conversatorios, donde va a haber artículos, donde vamos a tratar de tener también una sección específicamente sobre la perspectiva de colonial, ¿no? Para nuestra tierra, nuestro espacio, lo latinoamericano,
¿no? Así que potencialmente da para muchísimo, como potencia, como virtualidad da para mucho. Ahora, ¿qué haremos con eso? No sé. ¿Cuántos se van a comprometer? Escuchen bien, son 2 minutos. Ir a la página, alguien escribió algo, comentar algo, leerlo, decir algo, es sencillo. Y de pronto, de las 1000 personas que están en los WhatsApp, que son los que más o menos están dentro de este espacio, que son los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, que hay como más de 1000 personas, vamos a ver cuántas asoman sus narices al espacio. No es que tenga que ser un imperativo, ni que tenga que ser una obligación, pero si de pronto estamos en un espacio crítico, si de pronto estamos viendo que los autores están generando una producción deseante, estamos viendo de generar cosas nuevas, bueno, se abre un taller de lectura, se abre este espacio, se va a abrir una página. Lo importante me parece sería que de pronto la gente participe más, ¿no? Digo, vamos a ver, es un prejuicio a lo mejor, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, chicos, ¿continuaríamos con el mismo texto? ¿Continuaríamos con el mismo texto para el lunes de 1000 mesetas? 1000 mesetas. No, para el próximo, el taller de lectura es 1000 mesetas. Ahora para el próximo conversatorio, que de acá a 15 días, disculpe que os confunda, ¿no? Los conversatorios son cada 15 días. No, si me queda claro, sería para el conversatorio, ¿sería el mismo libro? No sé. Vamos a ver si hacemos otro, no sé. Ya veremos, no sé, porque fíjense, ahí va otra cuestión. Una vez hice un formulario donde preguntaba a la gente qué quería, ¿no? Supongo que en aquel momento había 500 personas en los WhatsApp. Yo mandaba el formulario a ver qué temas le interesan o los que quieran, y participaban, qué sé yo, 30 personas de las 500. Tan difícil es entrar al formulario y poner sí, no, tal cosa, elijo esto, elijo lo otro. Simplemente eran dos instantes. Estamos muy saturados de sobreinformación. Alguien habló de sobreinformación. Y esto nos pasa, ¿no? Nos cuesta. Fíjense, cada vez que mando, fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Cada vez que mando para la próxima reunión o bajo el texto para la próxima reunión, siempre hay alguien que se va de los grupos de WhatsApp. Pero se van, no cuando dicen, bueno, me voy a ir, listo, porque, ¿no? No hago nada, no los leo a los conversatorios, no me interesa, bueno, bárbaro, perfecto. Ahora, cuando llega la información al grupo, y es un grupo informativo, no es que lo llene de información permanentemente, que lo sature, y se van, ¿no? Y por ahí le he preguntado a algunos, ¿por qué se van? No, que tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas para hacer en mi cabeza. ¿No? Hay una inconsistencia, no es que tengan que estar en este espacio, ojo, pero digo, hay una inconsistencia subjetiva en todos nosotros que es alarmante, ¿no? Lo digo en mi ser principalmente. Pero bueno, perfecto. Muy interesante la reunión. Como todas las que hemos tenido, realmente ha sido... Roberto, solo una cosa más, porque se ve que cuando vos enviaste ese formulario, yo todavía no pertenecía al grupo. Sí, no sé si tienes posibilidades de reenviarlo o preferís que te lo mande por privado, capaz que alguna sugerencia de alguna cosa. Sí, tienen toda la libertad de mandarme lo que sea. Yo por ahí se me están acabando por ahí los textos. Y siempre son textos que tengan PDF, así los puedo distribuir hacia la gente, ¿no es cierto? Si no, sí. Lean el libro, compren el libro tal, pues ya estaríamos en una cuestión más complicada. Así que, pero sí, todo lo que les interese, hay textos dando vueltas, sí. Así que, está perfecto. Sí, totalmente. Todo lo que me quieran mandar por el WhatsApp privado está abierto para todos ustedes, para que charlemos, para que lo que sea, ojo. Así que, bueno. Bárbaro, muchas gracias. Un placer como siempre. Muchas gracias. Nos vemos el lunes con el taller. Buena semana. Buenas noches. Muy buenas noches.